En septiembre de 1828, el hombre más famoso de Alemania dejó por fin su ciudad natal. Durante 40 años había rechazado todas las invitaciones, pero ahora, a los 51, el gran matemático Carl Friedrich Gauss se subió a un carruaje con su hijo Eugen, dispuesto a viajar a Berlín para asistir al primer congreso de naturalistas alemanes. Mientras las ruedas comenzaban a girar, Gauss cerró los ojos y maldijo en silencio. El movimiento le producía náuseas desde niño. Ajeno al discurso paterno, Eugen miraba extasiado cómo las casas de Gotinga se empequeñecían. Ninguno de los dos sabía que, en ese mismo instante, a cientos de millas del sur, el otro gran genio alemán de la época, Alexander von Humboldt, se ahogaba en un pantano venezolano, luchando contra mosquitos y preguntándose por enésima vez qué diablos hacía ahí. En este párrafo inaugural, con su tono irónico y contrapuntístico, nos establece los ejes narrativos de esta obra: el choque entre la razón y la aventura, la obsesión por cuantificar lo inmensurable y las paradojas del genio. La simultaneidad de escenas entre lo que es Gauss en su carruaje y Humboldt en la selva prefigura la estructura del espejo de las biografías entrelazadas. Para quien no me conoce y no se ha suscrito aún con nosotros, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y en nuestra sección de Cuéntame un libro, hoy vamos a hablar de La medición del mundo, de Daniel Kahneman. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La medición del mundo es una novela histórica y satírica del escritor australiano Daniel Kahneman, que se convirtió en un bestseller internacional en el año 2005 al mezclar con humor y reverencia la vida de estos dos genios alemanes del siglo XIX, el matemático Carl Friedrich Gauss y el naturalista Alexander von Humboldt. La novela alterna entre las biografías paralelas y a veces cómicamente contrastantes de estos dos personajes, unidos por su obsesión por descifrar el mundo, pero separados por sus métodos y sus personalidades. Por un lado, y en la primera parte, está Alexander von Humboldt, el explorador incansable que mide volcanes, navega el Orinoco y escala los Andes, sufriendo penalidades absurdas como meter su cabeza en una angüera eléctrica para poder así estudiar el dolor. También está el viaje a América por el botánico Jaime Bonpland, que es retratado con ironía, midiendo todo, entendiendo poco de la humanidad. Y bueno, en la segunda parte está Carl Friedrich Gauss, el genio misántropo que revoluciona las matemáticas desde su escritorio en Gotinga, odiando los viajes y amando a su esposa y a otras mujeres con igual torpeza. Y mientras Humboldt mide montañas, Gauss nos demuestra que el espacio podría ser curvo, pero casi no sale de su casa. Sus caminos se entrecruzan en el Congreso de Ciencias de 1828 en Berlín, donde el choque entre el aventurero y el teórico nos revela lo ridículo y lo sublime de toda esa época. Es una biografía novelada que fusiona comedia histórica con su tono satírico sobre el iluminismo, road movie intelectual también con sus viajes físicos y mentales, y metaficción científica con la medición como acto literario. Está estructurada en capítulos alternados, va entre Gauss, el matemático sedentario, y Otto von Humboldt, el explorador incansable. También tiene una convergencia final en el encuentro en Berlín en el año de 1928. Su estilo es con ironía ilustrada cuando nos dice: Humboldt midió el Orinoco como quien mide un salón.
con anacronismos deliberados, con un lenguaje moderno entre contextos históricos, y pues hace referencias a Goethe y a Kant. Hay varios temas claves que pudiéramos abordar de esta novela, pero a mí se me hacen importante destacar 4 de ellos. El primero es la obsesión por el conocimiento, y aquí nos preguntamos, ¿se puede medir el mundo sin perderse a uno mismo? También está el siguiente tema, que es el absurdo de la genialidad. Gauss calcula órbitas planetarias, pero no sabe cómo hablar con su hijo, mientras Humboldt cataloga especies, pero no entiende del amor. En tercer punto está la ilustración versus el romanticismo. Aquí la fe en la razón choca con los límites de la experiencia. Y por último está el colonialismo científico, donde Humboldt descubre, y eso dicho entre comillas, una América ignorando que ya estaba habitada. En una perspectiva psicológica, Carl Friedrich Gauss nos representa el misántropo genial cuando nos dice: los hombres son errores de cálculo con piernas. También nos representa la relación paterna fallida, con Eugene como un tipo de, ¿cómo decirlo?, experimento fracasado. Por su lado, Alexander von Humboldt nos representa la obsesión taxonómica, cuando dice: si no lo mido, no existe. Y también la represión sexual, con la sublimación en la exploración. En cuestión del contraste epistemológico, nos relaciona a Gauss con esta frase: la verdad está en los números, y a Humboldt con esta frase: la verdad está allá afuera. Nos hace pasajes por la Europa posnapoleónica, con el nacionalismo científico, como en Alemania como fábrica de genios, y la burocracia del saber, en cuestión de la academia o las academias versus los aventureros. También hace pasajes sobre el colonialismo intelectual, toma a América como un laboratorio, cuando nos dice: los indígenas eran variables en la ecuación. Y en la ética de la exploración, Humboldt y la esclavitud. Poquito nos hace pasajes sobre esto, pero al menos ahí están marcados, si ponemos atención. Pasando por la ciencia romántica también, para no olvidarlo como último de los puntos. La medición como la poesía, cuando nos dice: el barómetro sonetaba la tormenta. Pero después de todo este rollito, hablemos de Daniel Kahneman. Él nació en Múnich, siendo hijo de un director teatral y de una actriz. Estudió filosofía y literatura en Viena, enseñó poética en Frankfurt, reside en Berlín y en Nueva York. Sus obras clave, o sus obras un poquito más conocidas, bueno, a mi parecer, de las cuales a lo mejor nos animamos en un futuro a hacer una pequeña reseña, es Yo y Kaminsky. Está escrita en el año 2003. F, así como tal, con la letra F, está escrita en el año 2013, y Till, la última, está escrita en el año 2017. Ganó el premio Kleist en el año 2006, estuvo nominado en el Booker International en el año 2000. Sus influencias, como él mismo ha dicho, son Thomas Bernhard, con su ironía austriaca, Robert Musil, con su libro El hombre sin atributos, del cual ya también tenemos aquí una pequeña reseña, y si tú te quieres echar un clavado para buscarlas, pues a lo mejor lo encuentras por ahí. Y Jorge Luis Borges también, con sus laberintos matemáticos. Esta novela tiene éxitos sin precedentes, ya que se vendió en Alemania 3 millones de ejemplares. Gauss y Humboldt nunca se llamaron los medidores del mundo, obviamente. El título original juega con Vermensun, que significa medición o en determinado momento también arrogancia. Hay un cameo intelectual, ya que Goethe aparece como un fan de Humboldt en esta novelita. Y también hay una adaptación cinematográfica, hecha en el año 2012, dirigida por Dietrich Buck, con ciertas críticas dispares, y está comparada
con Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño por su juego con la biografía y con la ficción. Si quieren también saber la pequeña reseña de Los Detectives Salvajes, del mismo modo los invito a que se echen un clavado, le pongan aquí en Crónica Lunares de Zoom. A continuación, no sé, ponen coma o guión y le ponen Los Detectives Salvajes y les va a salir esta reseña de Bolaño y de las que pudiéramos haber hecho de Roberto Bolaño. No sé en qué momento nos estés escuchando, pero seguramente para cuando tú escuches esto ya tendremos algunas otras reseñas de él. Daniel Kehlmann ha influido también, o bueno, sus obras posteriores exploran la ficción histórica subversiva con su título de Till, y ha influido en Philip Claudel con el libro Informe de Brocket en cuestión de lo que es la historia y la moral, en Neil L. Stevenson con su libro Barroco Circle en cuestión de lo que habla ahí que es la ciencia y la aventura. En la cultura ha revitalizado el interés por Humboldt. La NASA ha nombrado alguna cordillera marciana en su honor. Y tiene influencias en podcasts como The Anthropons Reviewed, que hablan de ciencia con cierto humor, y no sé si ustedes también se han echado un clavado en este podcast. Así lo encuentras. The Anthropocene Reviewed. En conclusión, La Medición del Mundo es una comedia humanista sobre los límites del conocimiento, donde Daniel Kehlmann nos retrata los dos titanes que midieron continentes pero no entendieron sus propios corazones. Entre Cándido y Cosmos, la novela nos pregunta: ¿podemos cartografiar la Tierra sin perdernos a nosotros mismos? Y como nos dice Gauss, el error está en creer que alguien puede medirlo todo, excepto yo. Si no tienes problemas con los spoilers, vamos a hacer una pequeña pausa a continuación y al regresar vamos a hablar de forma un poquito más minuciosa, integral, hacer este resumen de lo que trata esta novelita, pero obviamente vendrá con spoilers. Si a ti no te gustan los spoilers, te recomiendo que nos pongas pausa en este momento, vayas, termines el libro, después regreses y nos escuches para poder comparar tus puntos de vista de los que tú notaste o observaste con lo que vamos a hablar a continuación, ¿vale? Pero si te vas, recuerda suscribirte, poner los like, hacer tus comentarios, recomendarnos alguna novelita de la cual te guste mucho para hacer también una pequeña reseña. Y pues si te quedas, nos escuchamos ahorita que termine este corte. La Medición del Mundo, como ya dijimos, hecha en el año 2005 de Daniel Kehlmann, es una novela histórica satírica. Sus protagonistas son Alexander von Humboldt y Carl Friedrich Gauss, con un contexto entre Europa y América de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Aborda temas como la ciencia, la obsesión, el viaje y la humanidad. Empezamos con Alexander von Humboldt, que es un naturalista y explorador que mide el mundo viajando a América del Sur y también a Rusia, con su obsesión de catalogar la naturaleza hasta el último detalle. Y para todo esto tenemos una frase clave que dice: nada debía quedar sin ser medido, ni una hoja, ni un río, ni la altura de las estrellas. Por su lado, Carl Friedrich Gauss, que es el matemático genial que odia viajar pero revoluciona la ciencia desde su casa, la teoría de los números y la astronomía, está obsesionado por demostrar que el espacio es curvo, y también tiene su frase clave que dice: el mundo es sucio, caótico y lleno de gente estúpida. Las matemáticas no. En la segunda parte están los viajes y los descubrimientos, en cuestión de Humboldt en América, que sube a Chimborazo creyendo que es la montaña más alta del mundo, navega por el Orinoco y descubre la corriente oceánica que lleva su nombre. Y hay una escena memorable que dice: midió el cielo azul con un cianómetro y la electricidad de las anguilas con su propio cuerpo. Por su lado, Gauss en Europa calcula la órbita de Ceres sin telescopio y sufre por su esposa,
simple y su hijo mediocre. Y aquí hay un diálogo cruel que dice: Padre, ¿qué es el amor? Una variable mal definida. En la tercera parte está el encuentro, en el año de 1928, donde Humboldt convence a Gauss a asistir a un congreso científico en Berlín. En contraste, Humboldt, que es optimista, social y colecciona datos, y Gauss, que es el misántropo genio solitario, que busca teorías puras. Y hay una conversación clave que dice: Usted mide el mundo, dijo Gauss. Yo demuestro que no se puede medir. Por último, está el legado, donde Humboldt muere celebrado mientras Gauss amargado. Y hay una última ironía. El hijo de Gauss viaja a América cumpliendo el sueño que su padre despreció. Y hay un pasaje final que dice así: el mundo era inmenso, pero al final ambos lo habíamos reducido a números, y los números no bastaban. Los temas principales, como ya dijimos en la primera parte, es la ciencia versus humanidad, cuando nos preguntamos, ¿se puede medir lo sublime? La obsesión y la soledad, con el precio del genio. La ironía histórica, ya que Humboldt es famoso mientras Gauss es incomprendido. Y la sátira de la ilustración, el ridículo de clasificar todo. Para esto tenemos un pasaje filosófico que dice: Dios no juega a los dados, pero sí a las cartas, y Gauss quería verle las manos. Hay unos pasajes inolvidables cuando Humboldt está en la selva que dice: si un árbol cae y nadie lo mide, ¿hace ruido? Para Humboldt no. Otro pasaje que es de Gauss sobre la gente que nos dice: la humanidad se divide en 3 categorías: yo, los inútiles y los nocivos. Otro pasaje es el desencuentro, que nos dice: ¿para qué viajar?, preguntó Gauss. Para saber, gritó Humboldt. Eso es lo que hacen los tontos, murmuró Gauss. Y en una última línea dice: al final, midieron todo, excepto sus propias vidas. Esta novela tiene un tono de humor ácido y melancolía. En cuestión de la investigación está basada en biografías, pero no con licencias cómicas. Hay una adaptación de una película con el mismo nombre que se hizo en el año 2012 de Albert Schunch y Fioran David Fitz. Y bueno, ya que llegamos casi al final, o al final de este podcast, te preguntarás, o me preguntarás: oye Sun, ¿por qué habríamos de leerla? Y te contestaré: si te gustan las biografías con humor, las críticas disfrazadas de aventura, o simplemente quieres reírte de los genios, y también con ellos, este libro es definitivamente una delicia, ya que Daniel Kehlmann no solo mide el mundo, lo desmitifica. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio de imaginación para podernos ubicar en el tiempo y espacio de este libro, porque vamos a leer el primer capítulo titulado El viaje. Lo vamos a hacer en voz alta en esta ocasión, todo el capítulo completo, para que de este modo, pues igual, a lo mejor si te llama la atención pudieras adquirir el libro, o no sé, pudieras comprarlo, descargarlo, o pedirlo prestado, o ir a una biblioteca, o sea, no sé, el chiste es que con estas intenciones de leer las entradas de los libros que hemos estado haciendo últimamente, pues la intención es que vayas más o menos ya adelantado un poquito a si te gusta o no te gusta leerlo, que obviamente nos vas a poner aquí en los comentarios también si te gusta o no te gusta lo que estamos haciendo. Pero para esto, pues me gusta hacer un ejercicio de imaginación que nos ubique en el tiempo y espacio. Como ustedes ya bien saben, imaginemos un doble retrato. A la izquierda, Gauss en su estudio de Gotinga, rodeado de esferas armiliares y cálculos que flotan como constelaciones. En su mano izquierda sostiene un dado mientras en la derecha escribe una ecuación que se transforma en serpiente. Y a la derecha de este retrato está Humboldt en la selva, midiendo una orquídea con un compás gigante vestido de levita impecable, mientras monos le roban el sombrero. Y entre ambos, un mapa de América del Sur que se deshace en números primos.
Al fondo, como telón de fondo, Berlín como un teatro barroco donde ambos genios se encuentran en una escena de comedia de errores. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. ¿De qué sirve medir la tierra si uno no puede medir la felicidad? Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Vamos a leer en voz alta el primer capítulo titulado El viaje de La medición del mundo, de Daniel Kahneman. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. La medición del mundo, Daniel Kahneman. El viaje. En septiembre de 1828, el matemático más excelso de Alemania abandonó por primera vez desde hacía años su ciudad natal para participar en el Congreso de Naturalistas de Berlín. Evidentemente no le apetecía ir. Se había negado durante meses, pero Alexander von Humboldt no cejó en su empeño hasta que, en un momento de debilidad y confiado en que ese día no llegaría nunca, dijo que sí. De modo que ahora el profesor Gauss se escondía en la cama cuando Mina le exhortó a levantarse. Aduciendo que el carruaje esperaba y que el trayecto era largo, se aferró a la almohada e intentó hacer desaparecer a su esposa cerrando los ojos. Al abrirlos de nuevo y comprobar que Mina seguía ahí, la llamó pesada, mujer de pocas luces y desdichada de su vejez. Pero tampoco eso sirvió. Retiró la manta y puso los pies en el suelo. Malhumorado, y tras una somera higiene, bajó las escaleras. En el cuarto de estar le esperaba su hijo Eugene con una bolsa de viaje preparada. Al verlo, a Gauss le entró un ataque de rabia. Rompió un jarrón que estaba colocado sobre el antepecho de la ventana y soltó patadas y puñetazos en todas direcciones. Ni siquiera se calmó cuando Eugene y Mina, uno por cada lado, pusieron las manos sobre sus hombros y aseguraron que lo cuidarían bien, que pronto retornaría a casa y todo transcurriría deprisa, igual que en un mal sueño. Solo se calmó cuando su ancianísima madre, sobresaltada por el escándalo, acudió desde sus aposentos y, pellizcándole en la mejilla, preguntó qué había sido de su valeroso hijo. Se despidió de Mina, sin afecto, acarició la cabeza de su hija y de su hijo menor con aire ausente, después consintió en que le ayudaran a subir al carruaje. El viaje fue una tortura. Llamó a Eugene fracasado. Le arrebató el bastón e intentó golpearle el pie con todas sus fuerzas. Durante un rato acechó por la ventanilla con el cejo fruncido. Luego preguntó cuándo se casaría por fin su hija. ¿Por qué nadie la quería? ¿Dónde radicaba el problema? Eugene se echó hacia atrás sus largos cabellos, estrujó con ambas manos su gorra roja y rehusó responder. «Suéltalo ya», dijo Gauss. «A fuer de sincero», repuso Eugene, «su hermana no era lo que se dice bonita». Gauss asintió, la respuesta le pareció plausible, pidió un libro. Eugene le entregó el que acababa de abrir, Gimnasia Alemana de Friedrich Hahn. Era uno de sus favoritos. Gauss intentó leer, pero segundos después alzó la vista y se quejó de la moderna suspensión de cuero del carruaje, que resultaba peor de lo acostumbrado. Pronto, declaró, las máquinas llevarían a las personas de ciudad en ciudad a una velocidad de un proyectil. Entonces se llegaría de Gotinga a Berlín en media hora. Eugene, dubitativo, meneó la cabeza. Gauss afirmó que era extraño e injusto, un verdadero ejemplo de lastimoso azar de la existencia nacer en la época determinada y quedar atrapado en ella,
quiéraslo o no. Le procuraba una ventaja indigna en el pasado y lo convertía en un payaso del futuro. Eugene asintió somnoliento. Ni siquiera una inteligencia como la suya, dijo Glauce, había fructificado en edades pretéritas de la humanidad o en las orillas del Orinoco, mientras que dentro de 200 años cualquier mentecato podría burlarse de él e inventar disparates absurdos sobre su persona. Meditó, volvió a llamar fracasada a Eugene y se enfrascó en su libro. Mientras leía, Eugene se esforzaba en mirar por la ventanilla del carruaje para ocultar su rostro deformado por la humillación y la ira. Gimnasia alemana versaba entre los aparatos gimnásticos. El autor describía de manera prolija los dispositivos que habían inventado para superarlos con esfuerzo. A uno lo llamaba caballo con arcos, a otro la barra y a un tercero el potro. Ese tipo no estaba en sus cabales, afirmó Glauce, abriendo la ventanilla y tirando el libro. Eugene exclamó que era suyo. Glauce replicó que así le había parecido. Se durmió y no despertó hasta el cambio de caballos vespertino en la posta fronteriza. Mientras desenjaizaban los animales y enjaizaban los de repuesto, tomaron sopa de patata en una posada. Un hombre delgado de luenga barba y mejillas hundidas, un único cliente aparte de ellos, le dirigió miradas furtivas desde la mesa contigua. Lo corporal, dijo Glauce, que para enfado suyo había soñado con aparatos gimnásticos, era en verdad la fuente de toda degradación. Él siempre había considerado característico de mal humor de Dios que una inteligencia como la suya estuviera encerrada en un cuerpo enfermizo, mientras que un hombre de talento mediocre como Eugene prácticamente jamás se enfermara. Eugene precisó que de pequeño había padecido una grave viruela que estuvo a punto de llevarlo a la tumba. Aún se percibían las cicatrices. Cierto, reconoció Glauce, lo había olvidado. Señaló a los caballos del correo ante la ventana. La verdad es que parecía un chiste que el viaje de los ricos exigiese el doble de tiempo que el de los pobres. Quien usaba caballos del correo podría cambiarlos después de cada etapa, pero el que usaba los suyos propios debía esperar a que descansaran. Bueno, ¿y qué? Replicó Eugene. Como es natural, repuso Glauce, eso le parecía obvio a alguien no acostumbrado a pensar, igual que la circunstancia de llevar bastón de joven y no de viejo. Un estudiante portaba bastón, contestó Eugene. Añadió que siempre había sido así y lo seguiría haciendo. Es posible, dijo Glauce, con una sonrisa. Tomaron la sopa a cucharadas y en silencio hasta que entró el gendarme de la parada fronteriza pidiendo los salvoconductos. Eugene le entregó el suyo, un certificado de la corte en el que se leía que él, aunque estudiante, era inofensivo y podía pisar suelo prusiano en compañía de su padre. El gendarme, tras una mirada de desconfianza, examinó el pase, asintió y se volvió hacia Glauce. Él no lo tenía. ¿Que no lo tenía?, preguntó sorprendido el gendarme. Ni una simple nota, ni un sello, nada. Nunca había precisado nada semejante, contestó Glauce. La última vez que cruzó la frontera de Hanover había sido 20 años antes, y no tuvo el menor problema. Eugene intentó explicar quiénes eran, a dónde se dirigían y por deseo de quién, y el Congreso de Naturistas se celebraba bajo el patrocinio de la corona, que en cierto modo su padre era un invitado de honor del rey. El gendarme quería un pase. Puede que no lo supiera, dijo Eugene, pero su padre era venerado en los países más remotos, era miembro de todas las academias y lo llamaban príncipe de las matemáticas desde su temprana juventud. Glauce asintió. Dicen que Napoleón había renunciado a cañonear Gotinga por él. Eugene palideció. ¿Napoleón?, repitió el gendarme. Cierto, dijo Glauce. El gendarme, con tono más exaltado que antes, exhibió un salvoconducto. Glauce apoyó la cabeza en los brazos y permaneció inmóvil. Eugene le propinó un codazo, pero sin éxito. Le daba igual, murmuró Glauce. Deseaba irse a casa. Le daba completamente igual. El gendarme se enderezó la gorra, desconcertado. Entonces intervino el hombre de la mesa contigua. Todo esto terminaría. Alemania sería libre y los probos ciudadanos vivirían y viajarían sin ser molestados, sanos de cuerpo y alma, sin necesidad ni un solo papel más. El gendarme, incrédulo, le exigió la documentación. A eso precisamente se refería, gritó el hombre rebuscando en sus bolsillos. De repente se incorporó de un salto, volcó su silla y salió como una tromba.
El gendarme clavó la mirada unos segundos en la puerta abierta antes de reaccionar y salir corriendo tras él. Klaus levantó despacio la cabeza. Eugene propuso reanudar el viaje de inmediato. La garita de los gendarmes estaba vacía. Ambos policías habían emprendido la persecución del barbudo. Eugene y el cochero levantaron la barrera con esfuerzo. Después se adentraron en el suelo prusiano. Klaus se mostraba animado, casi alegre. Hablaban de geometría diferencial. Apenas podía vislumbrar dónde desembocaría el camino hacia los espacios curvos. Él mismo solo comprendía a grandes rasgos. Eugene debía alegrarse de su propia mediocridad. A veces uno sentía un pánico cerval. Luego habló de las amarguras de su juventud, del padre tan duro que había tenido, de lo afortunado que podría considerarse Eugene, de que había hecho cálculos antes de pronunciar su primera palabra. En cierta ocasión su padre cometió un error de calcular el salario mensual y a continuación él empezó a llorar. Cuando el padre subsanó el fallo, el hijo enmudeció en el acto. Eugene simuló estar impresionado, a pesar de saber que la historia no era cierta. La había inventado y difundido su hermano Joseph. Con el correr del tiempo, el padre debía haberla oído tantas veces que había acabado creyéndosela. Klaus comenzó a hablar del azar, enemigo de todo conocimiento, al que siempre había querido vencer. Visto de cerca, cada acontecimiento traducía la infinita sutileza del tejido de la casualidad. Retrocediendo lo suficiente, le revelaban sus modelos a grandes rasgos. La libertad y el azar era una cuestión de distancia media, un asunto de distanciamiento. ¿Lo entendía? Más o menos, respondió Eugene, cansado, mirando su reloj de bolsillo. No era muy preciso, pero debían ser entre las 4:30 y las 5 de la mañana. Sin embargo, las reglas de la probabilidad, prosiguió Klaus presionando con las manos su dolorida espalda, no eran obligatorias. Al no ser leyes físicas, posibilitaban las excepciones. Un intelecto como el suyo, por ejemplo, o las ganancias en los juegos del azar, que continúa e innegablemente cosechaba cualquier cabeza hueca. A veces, él sospechaba que hasta las leyes de la física se comportaban de manera puramente estadística, permitiendo, por ende, excepciones, los fantasmas o la transmisión del pensamiento. Eugene le preguntó si bromeaba. Klaus repuso que ni él mismo lo sabía, tras lo cual cerró los ojos y se sumió en un profundo sueño. Llegaron a Berlín al atardecer del día siguiente. Miles de casitas pequeñas sin un punto central, erigidas sin orden ni concierto, un asentamiento desbordado en el lugar más pantanoso de Europa. Justo entonces acababan de iniciar la construcción de edificios ostentosos, una catedral, algunos palacios, un museo para albergar los hallazgos de la gran expedición de Humboldt, y dentro de unos años, comentó Eugene, esto se convertirá en una metrópoli similar a Roma, París o San Petersburgo. ¡Jamás!, replicó Klaus. Una ciudad repugnante. El carruaje traqueteaba por un empedrado deplorable. Los caballos se espantaron 2 veces de perros que gruñían. En las calles laterales las ruedas casi se quedaban hundidas en la arena húmeda. Su anfitrión vivía en el número 4 de Prakov, en el centro de la ciudad, justo detrás de las obras del nuevo museo. Para que no se perdieran, él había dibujado a plumilla un plano de la ubicación muy preciso. Alguien debió verlos de lejos y anunciarlos, pues poco después de que hubieran entrado en el palacio, la puerta de la casa se abrió de par en par y 4 hombres se precipitaron hacia ellos. Alexander von Humboldt era un hombre bajo y viejo de cabellos blancos como la nieve. Le seguían un secretario con el bloc de notas abierto, un mandadero de librea y un joven con patillas que portaba un trípode con una caja de madera. Se colocaron en un puesto como si lo hubieran ensayado. Humboldt alargó los brazos hacia la puerta del carruaje. Nada sucedió. En el interior del vehículo se oían palabras agitadas. ¡No!, gritó alguien. ¡No!, resonó un golpe sordo. Después, un tercer ¡no! Durante un rato reinó el silencio. Al fin se abrió la puerta y Klaus bajó a la calle cauteloso. Cuando Humboldt lo agarró por los hombros y exclamó ¡cuánto honor! ¡Qué gran momento para Alemania, para la ciencia, para él mismo!, retrocedió sobresaltado. Mientras el secretario tomaba notas, el hombre situado tras la caja de madera dijo con una voz contenida: ¡ahora! Humboldt se quedó inmóvil. Ese es el señor Daguerre, musitó sin mover los labios. Un protegido suyo que trabajaba en un aparato que retendría el instante sobre una capa de yorudo de plata sensible a la luz, arrancándoselo a la fugacidad del tiempo. Por favor,
No habría de moverse por nada del mundo. Gauss comentó que quería irse a casa. Solo un momento, susurró Humboldt. Unos 15 minutos. Ya habían progresado mucho. Poco antes, costaba mucho más. Durante los primeros ensayos, habían pensado que su espalda no resistiría. Gauss intentó escabullirse, pero el menudo anciano lo sujetó con fuerza sorprendentemente, murmurando: «Informa al rey». Y el mandadero se alejó a la carrera. Después, añadió, evidentemente porque la idea acababa de pasarle por la cabeza: «Toma nota, analiza la posibilidad de la cría de focas en Warnemünde. Las condiciones parecen propicias. Presentármelo mañana». El secretario así lo consignó. Eugene, que bajaba del carruaje cojeando ligeramente, se disculpó por lo tardío de su llegada. «Ahí no era temprano ni tarde», murmuró Humboldt. «Ahí solo había que trabajar. Por fortuna, aún había luz. Nada de moverse». La policía entró en el patio y preguntó qué ocurría. Luego cuchicheó Humboldt con los labios apretados. «Esto era una revuelta», dijo el policía. «O se dispersaba en el acto o se procedía de acuerdo con las normas oficiales». Humboldt precisó en voz baja que era chambelán. «¿Perdón? ¿Cómo dice?», inquirió el policía inclinándose hacia adelante. «Chambelán», repitió el secretario de Humboldt, miembro de la corte. Daguerre invitó a la policía a salir de la imagen. El policía retrocedió con el ceño fruncido. Primero, cualquiera podría afirmar esto, y segundo, la prohibición de reunión regía para todos. Y ese de ahí, señaló Eugene, era a todas luces un estudiante. La situación se tornaba muy peliaguda. «Si no se marchaba en el acto», dijo el secretario, «se metería en un lío que ni siquiera podría imaginar». «Así no se le hablaba a un funcionario», respondió vacilante el policía. «Les doy 5 minutos». Gauss gimió y se soltó. «¡Oh, no!», exclamó Humboldt. Daguerre pateó el suelo. El momento se había perdido para siempre. «Como todos los demás», repuso Gauss con calma, «como todos los demás». Y era cierto. Cuando Humboldt, esa misma noche, mientras Gauss roncaba tan fuerte en la habitación contigua que se le oía en toda la casa, examinó una lupa de plancha de cobre impresionada, no distinguió nada en absoluto. Pero instantes después creyó vislumbrar en ella una maraña de contornos fantasmales, el dibujo evanescente de algo que parecía un paisaje bajo el agua. En el centro una mano, 3 zapatos, un hombre, una bocamanga de un uniforme y la parte inferior de una oreja. ¿O no? Suspirando arrojó la plancha por la ventana y se oyó el golpe sordo contra el suelo del patio. Segundos después la había olvidado, como todo lo que le había salido mal alguna vez. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?